Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a hacer una presentación de lo que serían las perspectivas críticas del campo de la psicología social. Mi nombre es Marcelo de Leonardis, soy profesor de psicología social de la cátedra Thinking en la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, nosotros en un primer video habíamos visto lo que serían las coordenadas sociohistóricas de la genealogía. Acá ustedes pueden encontrar el enlace para ver ese video. Hacemos una presentación general de las ciencias y qué tipo de distinciones tendríamos que tener a la hora de pensar la ubicación de la psicología social dentro del cuadro de la ciencia y dentro de la producción sociohistórica en general de Occidente. En un segundo video desarrollé lo que son los antecedentes y el desarrollo del campo de la psicología social. Lo pueden también encontrar en este enlace. Ahí hicimos un desarrollo histórico del campo. Y en un tercer video trabajé sobre las perspectivas clásicas que reflejan la tensión más importante en el campo, que es la tensión individuo-sociedad, y que está dada por lo que se conoce como las perspectivas psicológicas de la psicología social y las perspectivas sociológicas de la psicología social. Así que hoy vamos a hacer una mirada de estas propuestas a partir de lo que se ha dado en conocer como el tercer periodo del proceso de institucionalización del campo de la psicología social. La pregunta central de este tercer periodo sería: ¿quién nos libera del orden social establecido? Haciéndose un fuerte hincapié en lo que es el cuestionamiento del orden social y la puesta en visibilidad de la crisis del paradigma dominante en el campo de la psicología social. Este es un periodo que nosotros lo habíamos ubicado a finales de la década del 60 y en todo el recorrido de la década del 70. Se profundiza en los 80 hasta llegar a los 90. A mí me parece que falta ahora hacer una relectura de lo que ha pasado a partir del año 2000 a esta parte, o sea, en estos primeros 20 años que han transcurrido de este siglo. Parece que han cambiado bastante las coordenadas, si bien hay una fuerte presencia de las posturas críticas, también veo que hay un acomodamiento bastante importante de lo que ha sido el mainstream y de cómo se ha readaptado a estas condiciones que estamos en este momento habitando a nivel histórico. Entonces, la psicología social crítica podríamos pensarla desde tres corrientes: una, la corriente marxista; otra, una corriente histórico-crítica; y otra, una corriente posmoderna. Hay que pensar que la psicología social crítica se desarrolla en un contexto en el que aparecen otros desarrollos dentro de las ciencias sociales, que tienen que ver, por ejemplo, dentro de la psicología, las corrientes críticas, como la psicología discursiva, el psicoanálisis post-freudiano, la psicología del feminismo. El feminismo en las ciencias sociales en general ha sido una corriente crítica muy fuerte dentro de lo que era el academicismo instalado, los estudios del postcolonialismo, los del postestructuralismo y toda la sociología y la antropología postmoderna. Habría
en principio 4 bloques para pensar la psicología social crítica. Uno está dado por la psicología comunitaria, tanto la de raíz anglosajona como la de raíz latinoamericana. Por otro lado, la sociopsicología, centrada en los desarrollos del cognitivismo social, que trata de salir del reduccionismo individualista, del cognitivismo clásico. Por supuesto, todo el desarrollo que podemos nombrar en términos de resistencia que ha hecho al mainstream de la psicología social sociológica, que es la que ha quedado de alguna manera como dominada, supeditada a la psicología dominante, con toda la defensa y la preservación de las metodologías cualitativas en el desarrollo de ese campo. Y el otro bloque podríamos hablar de la psicología social crítica es el socioconstruccionismo, dividiéndolo básicamente en 2 corrientes, una corriente posmoderna y una corriente más crítica histórica. Básicamente diría yo que lo que las distingue es los posicionamientos políticos de cada una de estas vertientes. ¿Cuáles son las condiciones de las crisis del campo de la psicología social? Bueno, por un lado tenemos conflictos y demandas sociohistóricas que se dan entre 1960 y 1980. Los movimientos anticolonialistas, los movimientos antirracistas, los movimientos anticapitalistas y las acciones revolucionarias, y todo lo que fue la agudización de los conflictos de la Guerra Fría. Cabe destacar que todo lo que tiene que ver con el racismo ha sido muy estudiado dentro del campo de la psicología social, sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio de actitudes. El racismo ha ocupado un lugar muy relevante, incluso bueno, ha tenido como sus comisiones en las Naciones Unidas respecto a sus investigaciones, en las que ha participado, por ejemplo, Levi-Strauss, ¿no? Desarticulando y desarmando todo ese discurso biologicista y esencialista que trataba de poner a la raza en términos de evolución biológica desde una perspectiva muy conservadora. Por otro lado está el desarrollo de las condiciones de modernidad actual en los fines del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, ¿no? Tenemos, por un lado, la crisis del estado de bienestar, por otro, la etapa de la reacción conservadora capitalista, lo que muchos llaman el neoliberalismo, el capitalismo mundial integrado, es decir, que la economía de mercado prácticamente se ha establecido en casi todos los rincones del planeta, no hay manera de encontrar enclaves que no sean capitalistas en este momento. Consecuentemente con eso, el desarrollo de la globalización, esto marcadamente incluso por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, los impactos del desarrollo tecnológico, ¿no? En relación a esto que decía de la globalización, el pasaje de las tecnologías mecánicas a las tecnologías electrónicas, básicamente. Y otra cuestión importante ha sido la caída del socialismo, el abandono que han hecho del socialismo los estados que así se reconocían, y la desintegración de la Unión Soviética. Respecto de la historia del campo, lo que se fue imponiendo fue un rechazo a un relato lineal y progresivo de la historia del campo de la psicología social, que lo que hacía era justamente legitimar y justificar a la ciencia psicológica y experimental, es decir, a la psicología social como una ciencia psicológica y de carácter experimental. Como hemos visto en los anteriores videos, su origen se vincula en mayor medida a la sociología, la psicología social, ¿no? Estamos hablando, hasta que aparece Harvard como centro intelectual de referencia
haciendo el campo, el giro del campo hacia los presupuestos del conductismo. Y lo otro que aparece es la presentación del campo, más que genealógico, como una figura rizomática, es decir, está compuesta por distintas vertientes que, si queremos, las vamos uniendo, pero que no hacen necesariamente una genealogía única, con un único origen, que respeta una determinada sucesión de temporalidades. La otra cuestión importante de la crítica es que desmitifica 1908 como inicio del campo, con esas publicaciones de los manuales de Ross y McDougall. No nos olvidemos que Gordon Allport arma un relato sobre el origen de la psicología social, y ese es el relato que se va a imponer durante varias décadas como el desarrollo histórico del campo. Desde 1960 a esta parte se han hecho un montón de estudios sobre la historia de la psicología social, poniendo en cuestión un montón de propuestas hechas por el mainstream y dándonos la posibilidad de hoy, por ejemplo, decir esto que estoy diciendo yo, ¿no? Que hay un antes de esos manuales de 1908, con una fuerte presencia de los sociólogos en la producción del campo, y que en tal caso que se presente así el campo, lo que nos sirve a nosotros es como un caso de un analizador para ver cómo se refleja la tensión principal del campo. Bien, lo otro que hace que avance la crisis es el agotamiento de lo que vimos en otros videos, como lo que llamamos el agotamiento de los microparadigmas. Lo que vemos es que hubo un agotamiento de los microparadigmas dominantes. El conductismo y el cognitivismo empezaron a ser cuestionados, incluso actualmente los seguimos cuestionando, por el compromiso ideológico y valorativo con el poder central occidental de Europa y Estados Unidos. Hay un final del ciclo de vida de estos microparadigmas que se corresponde justamente al final del segundo periodo del proceso de institucionalización, ¿no? Y lo que verificamos es que se abrió la posibilidad de que haya un pasaje del paradigma dominante a un paradigma emergente, que por lo menos debilite esa posición dominante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que hay un paradigma dominante que tiene como producto una psicología social positivista. La vamos a identificar como paradigma dominante, PSP positiva, o sea, psicología social positivista, y un paradigma emergente correspondiente a una psicología social crítica. Las condiciones de modernidad actual, como vimos en el primer video, ponen en el centro del debate los procesos críticos de producción de conocimientos, y a través de estos procesos críticos empiezan a ser evaluados los procedimientos empírico-analíticos y los histórico-hermenéuticos que hacían a esta distinción entre ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias, paradigmas psicológicos, paradigmas sociológicos, y hacer una relectura de estos paradigmas y ponerlos en función de una posibilidad distinta de hacer ciencia psicológica y psicosocial, sobre todo. Por otro lado, lo que hace el paradigma emergente es recuperar la perspectiva histórica y política en la investigación psicosocial. Esto es fundamental porque ha sido uno de los vectores más importantes de la crítica. Es decir, hay como un agotamiento del mainstream al reproducir todo el tiempo la metodología como única función para autovalidarse, en vez de estar en función de determinados intereses que tienen que ver con problemas
sociohistóricos específicos que demandan una atención y una solución. Bueno, el debilitamiento del paradigma dominante, así lo denomina Maritza Montero, la psicóloga social venezolana, me parece que es correcto pensarlo de esta manera, porque no es que se lo ha derrotado y ha sido reemplazado, sino que justamente lo que ha habido es la posibilidad de que pierda su potencia hegemónica y pueda dar paso a estos paradigmas que estaban o reprimidos o secundarizados o dominados y transformarse en posibilidades tan válidas como los criterios del paradigma dominante. Entonces, no se trata de un reemplazo, sino de un empoderamiento de los paradigmas dominados. Y después, lo otro que mencionaba hace un ratito, que es la desconexión de los intereses de los investigadores con los problemas sociohistóricos y políticos contemporáneos. Es decir, hay una crítica muy fuerte a que se produce un encapsulamiento de en las metodologías como forma de sostenimiento profesional. No es que esto haya cambiado en la actualidad, esto igual ustedes lo van a verificar, esto pasa. Pero bueno, los que intentamos tener como una mirada un poco más crítica y tratar de poner al conocimiento en relación a los problemas de la actualidad, verificamos esto, ¿no? Que hay una crítica a la ideología de la neutralidad del profesional y hay una crítica a la reproducción metodológica como forma de sustento económico por sí solo. Bien, vamos ahora a ver cuáles han sido los vectores en los que se diferencian tanto el paradigma dominante como el paradigma emergente. El primer vector es el de los procesos en la producción de conocimientos científicos. Unos plantean un proceso sin sujeto y el emergente un proceso con sujeto. El proceso además se presenta como asocial, en el sentido que puede pertenecer a cualquier lugar por su carácter universal, y el paradigma emergente plantea que no, que se trata de un conocimiento producido en una sociedad concreta para determinar los fines de esa sociedad misma, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión temporal, ¿no? El paradigma dominante, la producción de conocimientos es histórica, en cambio para el paradigma emergente es producto y fruto de un momento histórico, o sea, de un tiempo, un momento histórico específico. Respecto a las metodologías y los métodos, el paradigma dominante plantea metodologías de las ciencias naturales, como la cuantificación y la experimentación. En cambio, el emergente plantea metodologías de las ciencias humanas más cualitativas e interpretativas. El método científico naturalista del paradigma dominante se contrapone al método paradigmático dinámico del paradigma emergente. Es decir, si el paradigma dominante busca hechos objetivos y establecer leyes generales y universales de la conducta social, el paradigma emergente produce objetivaciones, no objetividad, y las leyes particulares que explican la producción de la subjetivización, ¿sí? La creencia sobre la realidad, para el paradigma dominante, la realidad tiende a ser unívoca y existe de una manera independiente de la acción humana. Para el paradigma emergente, las realidades son multívocas porque dependen de la existencia humana que las significan. Aplicamos mediaciones para construir realidades o darle visibilidad a procesos no humanos. Quizá en este punto habría que decir que en algo coincidimos, que hay realidades independientes de la acción humana, pero que no pueden tener la posibilidad de ser visibilizadas o de que tengamos conciencia de que existen esas realidades independientes de la acción humana, sin la acción humana, justamente. Entonces, para tener cualquier acceso a un campo de realidad, es necesaria la mediación humana para acceder a esos campos.
en general lo que sucede es que esas realidades son colonizadas por el símbolo humano para poder ser codificadas y ser comunicadas. Bueno, respecto a la creencia sobre la superioridad del conocimiento científico, el paradigma dominante dice que solo la ciencia puede generar conocimiento válido y verdadero. En cambio, el paradigma emergente dice que las ciencias producen conocimientos que considera válidos y verdaderos, pero que coexisten con otros conocimientos que no son científicos y que comparten idénticos criterios de validez. Es decir, están de alguna manera legitimados por una determinada comunidad. En el caso de los conocimientos científicos, están legitimados por la comunidad científica. Entonces, para el paradigma dominante, el conocimiento científico se corresponde con la realidad en tanto representación correcta del objeto de estudio. O sea que funciona en espejo, ¿no? Hay un libro de Richard Rorty que se llama La naturaleza como espejo, que justamente plantea algo de esta cuestión. En cambio, para el paradigma emergente, todos están sujetos al contexto sociohistórico por criterios de comunidad, ¿no? La realidad se presenta siempre como una obra abierta, nunca como una obra acabada. Nunca es un cuadro completo, nunca es un espejo totalmente cerrado, sino que es una imagen que se va como reconfigurando en la medida que va avanzando la producción de conocimiento. Respecto del relativismo, el paradigma dominante sostiene que el conocimiento científico es universal y general y que está garantizado por el método. No reconoce el relativismo. En cambio, el paradigma emergente, el conocimiento científico es relativo a unas prácticas, a un contexto sociohistórico y cultural y a los intereses de la comunidad de científicos. Respecto a las nociones de verdad, el paradigma dominante dice que la verdad tiene un carácter absoluto y trascendente, que es universal y no depende de creencias y deseos y de decisiones del sujeto. En cambio, el paradigma emergente, todo lo contrario, ¿no? Dice que los criterios de verdad son construidos, son contingentes y relativos a las prácticas de sujetos en contextos situados. Respecto a la dimensión política, el paradigma dominante dice que la ciencia debe ser ajena a la política. En cambio, para el paradigma emergente, la ciencia es un ejercicio político. El paradigma dominante defiende un criterio de neutralidad y abstinencia, en cambio el paradigma emergente habla de un criterio de implicación. Hay que asumir que somos agentes políticos, en tanto científicos. El paradigma dominante oculta la dimensión política de la verdad, en cambio el paradigma emergente dice que se producen conocimientos sobre realidades sociales que inciden sobre las mismas realidades, ¿sí? O sea que no es para nada neutro ni ingenuo la producción de conocimiento, sino que tiene algún tipo de consecuencia. Y respecto de la dimensión política, la verdad, ahí también hay un juego con lo que sería la verdad y las formas jurídicas, ¿no es cierto? Porque uno cree que la justicia es el reflejo del código procesal o de los derechos, y si uno hace una lectura de todo lo que sucede a nivel histórico actual, se da cuenta que la producción de justicia muy poco tiene que ver con la interpretación de los códigos, sino más bien con el accionar político de los jueces. Parece que en ese sentido tiene razón Deleuze cuando dice que es más interesante lo que los jueces sancionan o lo que los jueces dictan sentencia que el análisis de los códigos, ¿sí? Es decir, que el ser inocente o culpable, más que una decisión del código, del derecho, es una negociación que está dada por los actores que intervienen
en la definición de la situación y en la interpretación de los elementos para hacer un juicio sobre los distintos actos que se asumen. Lo que decía Deleuze justamente es que lo que interesa es la jurisprudencia, ¿no es cierto? Bueno, el otro punto importante es la diferencia entre individuo e individualismo. ¿Sí? Acá en este punto tenemos que el paradigma dominante, el individuo es la unidad de análisis por excelencia. En cambio, para el paradigma emergente, la unidad de análisis son las figuras de la subjetivización. Abarca prácticas sociales, la intersubjetividad y la construcción de significados. El paradigma dominante recurre al individualismo metodológico y tiene una visión de lo social empobrecedora y reduccionista. En cambio, el paradigma emergente critica el individualismo metodológico y el psicologismo explicativo como reduccionistas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el papel de la psicología y el modelo de la mente en juego, ¿sí? Para el paradigma dominante, la naturaleza, lo que hace es naturalizar la dicotomía mundo interno y mundo externo como dos entidades completamente distintas, ¿no? Hay un psicologismo y entonces la dimensión social ocupa un lugar secundario, ¿sí? Es el cerebro el que produce pensamiento y se esencializa los procesos cognitivos. En cambio, el paradigma emergente lo que hay es un rechazo a esta dicotomía interior-exterior, sino que hay un proceso inextricable y una imbricación. El acento va a estar puesto en lo social, en la intersubjetividad, como dijimos, en los significados. Y bueno, va a plantear que las entidades mentales no surgen del cerebro ni de la experiencia de nuestras conductas, sino que están dadas en la interacción social, ¿no? Es decir, que entonces el paradigma dominante, las entidades mentales se ubican en el mundo interno, hay pensamientos y hay deseos. En cambio, el paradigma emergente, las entidades mentales son interdependientes de lo individual y lo social. El paradigma dominante esencializa los procesos psíquicos y lo social tiene un papel secundario en la formación de los pensamientos. En cambio, para el paradigma emergente, los procesos son habilidades prácticas socialmente compartidas, radican y se forman en el tejido relacional porque pertenecen a la discursividad. Para el paradigma dominante no hay conciencia de la demanda sociohistórica a la que responde la psicología. En cambio, el paradigma emergente, la psicología tiene un rol central en la producción de la forma moderna de la individualidad y es un instrumento de regulación social de la vida cotidiana. Entonces, el paradigma dominante, la psicología lo plantea como el estudio de la mente y es una disciplina de la ciencia natural positiva. Para el paradigma emergente, la psicología está planteada como el estudio transdisciplinario de las relaciones sociomorales. Hay problemática y hay transdisciplina. Respecto a la relación disciplina-transdisciplina, el paradigma dominante plantea que el modelo de las ciencias como compartimentación del conocimiento de disciplinas de objeto discreto, ¿no? Entonces, para este paradigma, la psicología es una disciplina específica. En cambio, para el paradigma emergente, el modelo de ciencia holístico enfoca sobre campos de problemas, a los que en vez de objetos hay que hablar de problemáticas. Es decir, que las disciplinas se abren y desestabilizan sus objetos discretos. El paradigma dominante está dominado por el paradigma de simplicidad y el paradigma emergente por el paradigma de la complejidad.
El paradigma dominante propone trabajos multidisciplinarios y a lo sumo interdisciplinarios que no cuestionan los límites disciplinares. En cambio, en el paradigma emergente las problemáticas son objetos complejos que requieren prácticas interdisciplinarias y esas prácticas están dadas por conjuntos multidisciplinarios e incluso intersectoriales que obligan a superar esta compartimentación en disciplinas. Bueno, respecto a las figuras de la subjetivización, que estas figuras van a estar articuladas en los niveles de análisis e intervención micro, meso y macrosocial. El paradigma dominante plantea como figura central el individuo. El resto de las figuras, los grupos, las sociedades, se explican a partir de él. En cambio, el paradigma emergente, además de tener al individuo como una producción de subjetivización, entiende que también lo es la interindividualidad, lo entiende que también es el grupo, una organización, el fenómeno institucional, una comunidad, un estamento, la clase, la sociedad o la civilización. Respecto a las problemáticas con las que se encuentra trabajando la perspectiva de la psicología social crítica, encontramos por un lado que, la problemática de los géneros y las sexualidades. Otra problemática son los modos de producción y el trabajo en la actualidad. Otra es la construcción moderna del individuo. Otro es el proceso de salud y de enfermedad. Otra es la educación y los procesos de aprendizaje. Otros son los medios y las tecnologías de comunicación. Otros son los procesos de composición, descomposición y recomposición social y comunitaria. Y por último, un último sector que sería el de los conflictos y el del control social. Bueno, les agradezco mucho la atención. Cualquier consulta me pueden enviar comentarios, consultas, comentarios, opiniones de cualquier tipo, sugerencias a este mail. Muchísimas gracias por todo.